Ahora seguimos con la conjugación de los verbos regulares y vamos a empezar primero con los que terminan en AR. Recuerden que estamos haciendo una revisión de la conjugación en tiempo presente del modo indicativo, ¿verdad? Para que quede claro. Entonces, vean esto. En toda la presentación que veamos sobre este tema, van a ver que yo pongo acá, ¿verdad? Primero, a la izquierda van a encontrar el pronombre, ¿verdad? Que está entre paréntesis. Eu, eli, nos, elis, ¿verdad? Además, dice acá una palabra en blanco que dice el radical, eu hajikau. Y le ponemos después que mantenemos el radical y conjugamos de alguna forma. ¿Está bien? Entonces, cuando estemos hablando de modo indicativo, tiempo presente, en verbos que terminan en AR, ¿verdad? Cuando queramos hablar o conjugar con yo, ¿verdad? Primera persona, ¿cierto? Voy a mantener la raíz de mi verbo y voy a conjugar solamente el final. Ahora, ¿se acuerdan que les dije y les hice demasiado énfasis en los que terminan en AR, ER y en IR? Ángelo, ¿cuál es la parte radical del verbo? La que queda cuando le quitamos el AR, el ER o el IR. ¿Sí me explico? Entonces, por eso era tan majadero yo. Entonces, básicamente, tomen el verbo regular que quieran, si terminan AR en ER o en IR, y le quitan esas dos últimas letras. Lo que les quede va a ser el radical. Está bien, hablando de verbos regulares, ¿verdad? Recuerden que hay irregulares, pero todavía no nos metemos con esos. Entonces, Shanti, el verbo amar. Si yo le digo a usted que me diga cuáles serían las letras que le quedan al verbo amar como radical, ¿qué me diría usted? AM. AM, correcto. Ajá. Ok. Entonces, ¿verdad? En ese caso, para utilizar el verbo amar, ¿verdad? Por ejemplo. Ahora, em, después sigo con ese mismo ejemplo, pero vean, aquí yo escogí el verbo estudiar, que se escribe estudar, ¿verdad? Estudar. Si lo ven, entonces yo mantengo el radical y vean que lo que cambió es lo que aparece nada más en anaranjado, ¿verdad? Al verbo estudar le quité AR del final y me quedó estud, ¿cierto? Hasta acá tiene sentido lo que les estoy diciendo, tiene coherencia lo que he venido diciendo, ¿verdad? Creo, espero. Entonces, el verbo estudiar. Ahora, Ángelo, ¿cuántos verbos más? Ustedes la semana pasada vieron algunos, ¿verdad? Regulares en AR. Entonces, va a seguir exactamente la misma regla. Listo. Quitamos las últimas dos letras y el resto, ¿verdad? O sea, lo consideramos radical. Al radical le añadimos según esto. Ahora sí, sin más preámbulo. Cuando queramos nosotros conjugar con esto en primera persona, lo que vamos a hacer es mantenemos radical y añadimos o al final. Entonces, ya no sería eu estudar, ¿verdad? Porque ya no. Sería eu estudo, ¿verdad? Eu estudo. Ahora, Shanti, con el verbo amar, por ejemplo. Vos me dijiste que mantenía, ¿verdad? Que quedaba como radical AM. ¿Cómo quedaría entonces eu más verbo amar conjugado acá? Eu amo. Perfeitamente. Exatamente isso. Gente, por exemplo, pensem nisso, el verbo falar. Entonces, si vengo y le quito la AR del final, me queda FAL, fal, ¿verdad? Y entonces digo, si mantengo radical y le añado una O al final, sería eu falo. Eu falo português. Faz sentido? Faz sentido, né? Agora vocês já sabem por que que eu falo estudo, eu gosto, em, caminho, ¿verdad? Porque o verbo caminhar, amar, dançar, eu danço. Sería esa la forma. Todos los regulares que terminan en AR, cuando los estoy conjugando de esta forma, les añado una O al final.
Listo. Regla cumplida. No está nada difícil, ¿verdad? Ahora, cuando es Eli, o ya saben que igual, ¿verdad? Ela también. Y, si se acuerdan, también ele, ela y você tienen la misma conjugación, ¿se acuerdan? Entonces, para ele, ela y você, ¿cuál regla vamos a seguir? Igual mantenemos radical, ¿verdad? Que era quitar las dos últimas letras y le vamos a añadir a al final. Entonces, yo podría decir ele, ela o você con el verbo estudiar, ¿verdad? Estuda, ¿cierto? Entonces, ahora voy a usar el verbo amar como estaba con Shanti diciendo. Sería ele, ela o você, ¿verdad? O você ama. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es mantener radical, añadirle una A al final. Ángelo, Dime. ahí se incluye también a Yenchi, ¿cierto? A gente, exactamente, porque se acuerdan que a gente era como la forma, bueno, creo que más adelante les había puesto una nota, pero sí, por ejemplo, si usted quiere decir esto, a gente sería a gente estuda, ¿verdad? Que se acuerdan que a gente es una forma muy común de cambiar el nos, ¿verdad? Pero que no conjugábamos como nos, ¿se acuerdan? Eso era de clases anteriores. Vean que ahora ya, chiquillos, todo es ir metiendo todo en o sea, construyendo con todo lo que ya sabemos. Pero muchas gracias por la observación, Alejandro, porque sí, cuando hablemos de a gente, sería con esta conjugación. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos con el nosotros, ¿verdad? Con el nos. Mantenemos radical y agregamos amos. Si ustedes ven, chiquillos, esto no es tan diferente del español, porque al final usted dice, yo hablo, él ama, nosotros amamos, ¿verdad? Vean que es muy parecido al español. Entonces, no tendría que haber tanto de, uy, pero ¿cómo era esto, verdad? Porque en realidad son muy, muy, muy parecidas al español. Pero entonces, cuando tengamos el verbo, el pronombre, ¿verdad? Nos, le agregamos amos al final, después de mantener el radical. Entonces decimos, nos estudamos, ¿cierto? Emi, te voy a hacer una pregunta, ¿ok? Entonces, quítate el mute, porfa. Y utilizando el nos para conjugar, por favor, decime cómo crees que se diría, cómo conjugaríamos el verbo falar, que era otro ejemplo que les había dado ahorita. Entonces, ¿cómo lo diría? Nos Falamos. falamos. Gente, esto a partir de ahora va a ser como lo que tenemos que ir a empezar a ver. Ok, entonces esto conlleva un poquillo del entrenamiento, de entrenamiento de ahí del cerebro, ¿verdad? Pero es esto, vean, nosotros cantamos, danzamos, caminamos, ¿verdad? Todos esos verbos así vamos a conjugarlos con, ¿verdad? Estudar, danzamos, estudamos, amamos, todo eso. Ahora, el elis, elas o vocês. ¿Se acuerdan? Que sería ya la cuarta. Y si ven, chiquillos, son 4 conjugaciones. No tienen que aprenderse ese montón, ¿verdad? Son 4 nada más. Ahora, elis, mantenemos el radical, ¿verdad? Y agregamos am al final. Entonces, aquí, mire, cambié el verbo al final, sí es cierto. En lugar de usar estudar. Aquí puse el verbo amar, que era un ejemplo que estaba hablando con Shanti. Entonces decimos, eles amam, aman, ¿cierto? AM al final. Que si pueden ver, es cierto lo que nos había dicho Shanti al principio, que con el radical del verbo amar era AM. Aquí está. Listo. Chiquillos, chiquillas, esta fue con AR. Vean que no es tan complicado, pero ¿quedó alguna duda? Sí, no, no, veo muchas caras diciendo que no. Eso me alegra. Muy bien. Entonces, respiramos. Vamos a parar el video acá para dejarlo como por segmentos. ¿Está bien? Ya casi volvemos con esta parte del video. Pero entonces cualquier pregunta ya saben, pueden hacérmela.